Buen día, profesora Marcela. Nosotros somos Carlos Vergara, Samuel Flores y Mara Vargas. Somos estudiantes de la materia de dinámicas urbanas y en el presente video vamos a tratar la infografía del texto de Romero, refiriéndonos a la evolución al proceso de las ciudades, desde la Edad Media hasta la época criolla en América Latina. Pues vamos a tener esta estructura en donde primero que todo vamos a hablar de lo que ha sido esta ciudad medieval y el comercio que se manejaba en ella. Después vamos a hablar sobre cómo esta expansión europea hace que se funden unas ciudades en las Indias. Y pues para finalizar vamos a hablar sobre las ciudades criollas, las cuales tenían un toque ilustrado. Y pues a manera de objetivo hay que decir que es identificar cómo ha sido el desarrollo urbano a través de la historia desde la Edad Media hasta la ciudad criolla en América Latina. Podemos encontrar cómo hay una ciudad medieval que se genera frente a una dinámica de lo que es el comercio, frente a esta nueva y naciente clase social llamada la burguesía, la cual se genera pues, principalmente en lo que es el Mediterráneo. Pues en el Mediterráneo también se van reconstruyendo las ciudades para que pues favorezcan ese tipo de comercio entre pues lo que es esos tres grandes imperios de lo que es el Imperio Otomano, el Imperio Chino y lo que es toda Europa. Podemos ver como ciudades como Barcelona, ciudades como Génova, Venecia, principalmente las italianas cambian su morfología para que pues puedan apoderarse de lo que es el mercado y pues asimismo Europa pretende expandir y adquirir más poder, eh, siempre enfocándose en lo que es lo económico. Además de esto podemos ver que las ciudades ya pues tienen también su idea de lo que es la protección de las personas, pero ahora cambia a ser, además de proteger, ser una avanzada militar, ya que también podrían ser utilizados como fuertes. Eh, pues las ciudades especialmente se construían o se erigían como eh, teniendo un centro urbano. En el centro urbano se encontraba ya un templo religioso, algún símbolo o hito, y pues a partir de él se generaba como cierta dinámica urbana de circunferencias. Esas circunferencias iban hasta que llegan al muro y pues precisamente las ciudades eran hechas al lado de un río como lo es el caso de París que está al lado del Sena, Venecia también está al lado de un río y demás. Eh, Principalmente también la burguesía se llamó burguesía por los burgos, que pues eran calles estrechas en donde ellos hacían su comercio. El comercio pues las ciudades necesitaron fue lo que eran pues catres para pues exportar los diferentes productos y en las ciudades lo que más se comenzó a ver en esas épocas fueron los puertos, eh, y más construcciones que favorecían pues ese tipo de industria. Podemos ver Londres. Londres era una ciudad altamente industrial y pues fue una de las que más crecimiento tuvo por esta nueva clase burguesa. Y pues después de que Europa pues ya buscara como este control del mercado y pues la guerra con los otomanos le cerrara puertas, tuvieron que expandirse hacia lo que es América. Y pues Portugal y España fueron los primeros en dirigir estas expediciones. Y pues sobre esas ciudades que se hicieron en América, voy a hablar mi compañera Ana Catalina. Gracias. Como menciona Samuel, voy a hablar sobre las ciudades fundacionales en América Latina. Estas, o bueno, iniciaré mencionando una cita del texto de Romero en la página 70. Dice, proceso desde la fundación hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Este proceso trajo consigo características que se comenzaron a dar en las ciudades latinoamericanas, que fue el inicio de un gobierno funcional, también la disminución de la agresión hacia los indígenas, porque los indígenas eran el grupo como sometido del momento, además de los negros y de los indios y también de los mestizos. Eh, también, la ciudad también tenía como característica la solventación de necesidades y las ciudades, como menciona Romero, fueron
o sea, fueron inicialmente ideales de ciudades europeas marginales, debido a que la mayor reproducción de estos ideales en las ciudades latinoamericanas eran dados eh, por contrabandistas, perdón, y también piratas. La economía, lo religioso, lo administrativo, lo político y lo militar también eran parte de la organización de las ciudades en América Latina. La economía se veía a partir de la ciudad emporio, que era como imaginar una ciudad en el centro y los modos de producción alrededor de ella, como la minería y también lo agrícola. Lo militar inició en América Latina a partir del temor eh, de que se generara una revolución de los indígenas y también por la protección a los territorios americanos para más que todo lo material, debido a que pues, los piratas ingresaban a América a robar elementos importantes para las personas de la burguesía europea que se encontraban en América. La ciudad en América Latina se veía a partir de una dualidad, que eran las ciudades hidalgas y las ciudades burguesas. Las ciudades burguesas eran las ciudades mercantilistas y las ciudades hidalgas eran eh, las ciudades en las que se asentaban los clérigos, que eran como la parte intelectual de la sociedad. Continuando con el argumento de mi compañera Mara Catalina, es importante también hablar sobre las ciudades criollas. Estas ciudades tienen su inicio a partir del siglo XVIII en América Latina, en donde la economía era un poco más libre y los burgueses eran la élite social. Estas ciudades tienen su importancia gracias a que empieza un principio de identidad eh, pues, que dependía de muchos factores, tales como el factor económico y el factor poblacional. ¿Por qué digo que el factor poblacional? Este factor es sumamente importante por el hecho de que ya no primaba la raza española, sino que comenzaron a aumentar los negros, los indígenas y las personas castas, como lo mencionan en el texto. Las personas castas eran personas de distintas razas, pero que ya aumentaban bastante la población, por lo menos en América Latina. Digamos que esta población también se caracterizó porque ya de 20 personas en América Latina, 19 podrían ser negros, y ya no, digamos que ya no habría tanto, ya no se estremecía tanto las personas, sino que ya era algo adaptable, ya era algo que era normal en esa época. En el principio de la creación de las ciudades criollas, estas no importaban si fracasaban o tenían éxito. Lo importante era la adquisición económica y que tuvieran aires de urbanización, que también era un factor súper importante en estos temas. Esta toma de identidad se logra también gracias a la ilustración. La ilustración juega un papel fundamental en esto, puesto que se crearon también como una ideología propia de ciudad, la cual tenía como concepto o como propósito aires y ideas latinas. Entonces como que se hizo esa adaptación en cierta manera importante para los criollos. La economía se basaba en el comercio. Las actividades ganaderas pasaron a un lado y el comercio era lo más importante. Este comercio se podía presentar en ciudades, capitales y puertos, este último siendo uno de los más recurrentes. El comercio general se hacía de manera un tanto ilícita, puesto que eran con esclavos negros, esclavos indígenas y ganado. Estas eran como las principales actividades comerciales que se realizaban en esta época. Muchos burgueses realizaban también estas actividades y tenían ciertos privilegios dependiendo de su raza y su color de piel. Digamos que los burgueses blancos tenían en cierto modo un poco más de privilegios por el simple hecho de su color de piel, de su raza. Entonces, lo cual resulta un tanto irónico en cierto modo, puesto que al fin y al cabo también eran criollos. Pero como digo, no importaba tanto categoría social o si eras de España o no, sino también eran bastante recalcable el color de piel,
que se podía producir en estas épocas. Para cerrar el tema y a manera de conclusión, queremos mostrar cómo las dinámicas urbanas a través del tiempo y el espacio son relevantes para la construcción de una sociedad. Esto lo queremos hacer a través del lapso de tiempo desde la Edad Media en Europa hasta el siglo XVIII en América Latina. Queremos mostrar cómo estas dinámicas influyen bastante en la conformación de una sociedad, empezando por ámbitos arquitectónicos, ideológicos, educativos y todos los factores importantes que se muestran para la conformación de una ciudad y el avance de esta misma. Muchas gracias.